La palabra de hoy. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Ya lo tienen? Esta palabra, el título que el Señor me da para ponerle es Las inusuales maneras de Dios. Las inusuales maneras de Dios. Vamos a mirar por qué. Primera de Reyes, capítulo 17. Este es el nombre de la palabra, las inusuales maneras de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Acompáñenme mis amados en esta historia, que yo sé que va a ser, espero que sea para sus vidas como lo ha sido para mí. Cada que la leo, medito en ella, el Señor más me hablaba, me revelaba tantas cosas. Bendito es el Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, una historia que yo creo que todos conocemos, la hemos leído, la hemos estudiado, hemos meditado en esa palabra. Esta mujer vivía en una sociedad, acuérdense que a mí siempre me gusta vivir la historia, vivir la película de la palabra, la vida real. Esta era una mujer que vivía en una época, en una cultura, en el tiempo que ella vivía, esta mujer, en una sociedad que era dominada por el hombre, por los hombres. Lo llamaríamos actualmente machista, una sociedad machista. Pero una sociedad dominada por la cultura en la que el hombre era el que proveía, el que protegía, el que traía, el que decidía, el que influía en las actividades sociales, no tanto la mujer. Entonces las mujeres en esa cultura, él era el que se encargaba de todo, él era el que se preparaba, él era el que traía, él era el que se encargaba de toda la necesidad en la casa. Esta mujer tenía un hogar, todo marchaba con normalidad, no había novedad, era una casa como cualquier otra casa típica de la época. Era un lugar donde vivía ella con su esposo y su hijo, tenía un hijo, y todo iba bien. El hombre de la casa se encargaba de la casa, era el que proveía, era el que traía, el que decidía, el que solucionaba. Todo iba de maravilla, hasta ese momento todo iba bien en su casa, como cualquier otra casa del vecindario, del barrio, los vecinos. Todo iba de maravilla, pero un día en esa casa, el luto atraviesa la puerta de esa casa, toca la puerta de su hogar. Un día el luto atraviesa el umbral y su esposo fallece. El esposo de esta mujer muere de manera repentina, no dicen qué forma, pero murió. Y entonces ella a partir de ahí queda como la viuda. Incluso no tiene nombre, se conoce como la viuda de Sarepta. Ella queda como viuda, lo que me hace pensar que entonces en el barrio, en el lugar donde vivía, la conocían como la viuda. Pobrecita, perdió a su esposo, quedó solita, con un hijo. Entonces parece que la circunstancia es la que ya la marca, le da un nombre. Parece que su identidad ahora es esa, el luto que lleva, el llanto que lleva, el dolor que carga. Entonces la conocen como la viuda, la viuda. Todo el mundo que la veía recordaba o veía de esa manera como la viuda. Ella, al perder a su marido, a su esposo, queda, de acuerdo al pasaje bíblico, queda sumida en la más absoluta pobreza, de una manera muy pobre que ella queda. Y déjenme imaginar, tal vez en una época en la que era dominada por el hombre, por los hombres, tal vez ella no se había preparado, no había estudiado, no sabía, ella sabía las cosas del hogar, de la casa, lavar, planchar, cuidar el hogar, mantener la casa limpia, linda, atender a su marido, pero ahora ya no está su marido. ¿Y cómo se encuentra esta mujer?
¿Cómo se sentiría ella en una y otra ocasión? Desamparada. ¿Y ahora qué hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora con un hijo para mantener? Sola. El que era la autoridad en la casa, la figura paterna, la que les brindaba esa seguridad, era el de las decisiones, ya no está. Y a ella le toca asumir un rol totalmente diferente a partir de su vida a partir de ahí. Y para acabar de completar la situación, la escena, para acabar de poner más crítica la escena, el país y la nación donde vive está atravesando una situación difícil, complicada. El primer versículo que leímos narra por qué. Dejó de llover en la tierra. Había una sequía terrible en la nación. Eso representaba que los campos ya no florecieran, no produjeran, la tierra se secaba, los animales estaban muriendo por falta de agua, de bebida. La tierra estaba en una situación crítica. Entonces, para acabar de empeorar, muere su esposo, se siente sola. ¿Ahora qué hago? Un hijo que mantener. Ella no tiene la experiencia, no tiene conocimiento, tal vez no se sentía preparada. Alguno tal vez se esté identificando con esa historia. Algunos nos identificamos en algún momento con esa historia. Y para acabar de completar la situación es terrible. Un país está pasando por un mal momento. No hay oportunidades, no hay empleo, no hay trabajo. La situación está brava para todo el mundo. La situación para todos es crítica, no solamente para ella. A ella se le empeora porque ahora se encuentra viuda. Pero en esa historia aparece otro protagonista. Está la viuda de Sarepta y aparece otro personaje en esta historia. Un hombre. Es el profeta Elías. Es el profeta, el hombre de Dios, la voz de Dios. El profeta de Dios aparece en esta escena de esta película. Y es que siempre en cada situación crítica, terrible, difícil, Dios levanta a alguien que sea la voz suya para hablarnos. En la situación que estés pasando, Dios levanta su voz para hablarte. Dios levanta en cada situación, en cada periodo de la historia, vemos como Dios levantaba una voz, un profeta, el sacerdote, el hombre de Dios que traía la palabra de Dios al pueblo para exhortar, para aconsejar, para animarlos. Y ahí aparece en esta escena el profeta, el hombre de Dios. Dios siempre levanta a alguien en cada tiempo, en cada temporada. Dios nos levanta a usted y a mí, nos levanta, nos usa para una necesidad específica en una temporada. Y el profeta, dice el versículo 1 que leímos, el profeta predijo la sequía. Él fue el que dijo: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia, rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Este hombre, el profeta que aparece en la escena, en la historia, predijo esa sequía que estaba viviendo el pueblo. Y el Señor le da una instrucción muy clara al profeta, le da una instrucción en ese momento. Y le dice, ¿cuál fue la instrucción que leímos? Dice, apártate de aquí, le dice el Señor al profeta. Le trae su indicación, su mandato, le da una indicación y le dice, apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querid, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Miren lo que el Señor le dice en un momento de gran dificultad. Le dice, sal de aquí, muévete de acá. Muévete de aquí. De una indicación de tomar una acción, una decisión, de hacer algo. El Señor le dice qué es lo que tiene que hacer. Sal de aquí, le dice, apártate, vete al oriente, junto al arroyo de Querid. Espéreme, ¿junto al arroyo? Junto al arroyo. Si la tierra estaba en sequía, había una sequía en la tierra, y él le dice al Señor, vaya junto al arroyo de Querid. O sea que para lo que me hace ver esto es que para el mundo en ese momento que estaba viviendo una sequía tan tremenda, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, para el que confía en el Señor, a quien le sirve al Señor, el que ha puesto su confianza en Dios, no faltará el arroyo de donde beber. No faltará la provisión, no faltará la salida, no faltará la puerta. Él sostiene a los suyos. En Egipto habían plagas, granizo, ranas, de todo, pero el Señor tenía a su pueblo en Gosén, libre de todo eso. A nosotros no nos debe preocupar la nación. No dependemos del presidente de turno, porque nuestra dependencia es en Dios, en Jehová. Y el Señor viene a su siervo, a su ungido, le dice, vete aquí que yo he provisto algo allí para ti. Ahora piensen en esto, acompáñenme en este momento, por favor no se distraiga. Le dice, yo le he dicho unos cuervos, dice, y sucederá que verás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Hasta los cuervos le hacen caso al Señor.
El domingo pasado veíamos como un león le puso límite y el león hacía caso. Estaba ahí quietico con un profeta en la mitad, un asno al frente y el león se quedó quieto. Parece que les cuesta menos trabajo que a nosotros obedecer las indicaciones de Dios. Nosotros los seres humanos somos los que cuestionamos, preguntamos, ¿y por qué, Señor? Pero Señor, no, la naturaleza obedece la voz de Dios. Le dije, he mandado unos cuervos que te alimenten allá. Hasta los cuervos, y nosotros que nos consideramos la raza inteligente, nos cuesta trabajo obedecerle. Y el Señor le dice, muévete. Ahora me llamaba la atención también porque el Señor le dice, he mandado unos cuervos que te alimenten allá. No podía mandar los cuervos que lo alimentaran aquí. Es que no es donde yo quiera, donde yo diga, como yo pienso, es donde el Señor me indica que lo haga. Porque es que la bendición viene en la obediencia. Entonces a veces queremos y pretendemos que el Señor me responda y me bendiga en la manera en que yo le estoy diciendo, como yo se lo estoy pidiendo, como yo le estoy diciendo, como si yo le diera las órdenes. Pero ¿qué si el Señor dijo, yo mandaré los cuervos que te alimenten allí, vaya allá? Ay, Señor, ¿no puede mandar los cuervitos acá? No, tiene que ir allá. Allá los mandé a ellos que te alimenten allá. Ya dependía de él, si se dirigía hacia esa bendición, hacia la provisión, no se quedaba ahí aguantando hambre. ¿Cuántos hay que prefieren quedarse donde están y siguen todavía clamando y doblando rodillas que el Señor no me responde? El Señor ya le respondió, pero lo que no quiere es obedecer. Si él se queda ahí, ahí no va a haber la provisión, ahí no la iba a encontrar, tenía que moverse hacia donde Dios le estaba diciendo que se moviera. Yo le dije a unos cuervos que te alimenten allí, ve allí. Hasta los cuervos le obedecen al Señor, todo ser viviente. Dios le dice al profeta que se esconda, que se vaya, que se aparte de ahí, para que Acab no pudiera encontrarlo. Elías vemos que inmediatamente obedece. El versículo siguiente que leímos vemos cómo Elías obedece el mandato del Señor. Pero déjenme imaginar algo, por favor. Acompáñenme en esta historia. Metámonos en la historia y en la película. Usted es la persona a la que yo le da la indicación. Apártate de aquí, muévete. Tengo una bendición para ti, tenés que moverte. He mandado unos cuervos que te alimenten allá. Yo me metí en la película imaginándome el profeta Elías. A mí me gusta, siempre les he contado vivir la historia. Y yo imaginaba, bueno, Señor, listo, tú me dices que vaya allá al arroyo de Querit, yo voy para allá. Señor, provenga unos cuervos. Unos cuervos. Usted ha visto en internet o en History de que, ¿cómo se alimentan los cuervos? Comen ranas, lagartijas, comen hasta carroña, una carne pay muerta que encuentran. Señor, unos cuervos. Habiendo tanto animal bonito, tanto pájaro bonito, tanto aves hermosas, un azulejo hermoso, un cardenal, esas aves rojas preciosas, ese gallito de roca que tiene esa cabeza tan hermosa, los cuervos. ¿Usted no piensa en eso? Acuérdense lo que les he enseñado a la iglesia de que esa es la manera de meditar en la palabra, hacerse preguntas. Alguien me decía, ¿y uno cómo medita en la palabra? Haciéndose preguntas, tomándose el tiempo para leerla. Entonces usted se pone a imaginarse la historia y dice, Señor, ¿y por qué escoge unos cuervos? Justamente unos cuervos negros, feos, esos pajaritos los que sean muy lindos. Justamente unos cuervos, Señor, unos cuervos, habiendo tanto... Señor, ¿por qué no mandó un ciervo tan hermoso, esos ciervos tan lindos que cuando saltan parecen un ángel que volando? Ay, Señor, el Señor escogió unos cuervos. Y Dios tiene una exactitud y propósito en todo lo que hace. Señor, unos cuervos. ¿No será que eso nos enseña algo a nosotros? ¿Sabe qué me enseñaba a mí eso? Déjeme compartirle lo que el Señor me permitió aprender de esta situación. Las inusuales maneras de Dios. Las inusuales maneras de Dios. Por eso es el título de la palabra. Escoge precisamente un pájaro negro, feo, que come hasta carroña, quién sabe qué ranas acaba de tragar, quién sabe qué gusanos acaba de comer en el pico y en ese pico viene y me trae carne. Hasta los cuervos. ¿Qué me enseñaba a mí el Señor ahí? Déjame compartirles. Las inusuales maneras de Dios. Esas bendiciones de Dios que a veces vienen como de donde menos te lo esperas, donde no te lo imaginabas, ahí viene la bendición de Dios. Pero justo de ahí. Pero Señor, eso no tiene como lógica. El Señor le dio por escoger unos cuervos. Lo único que yo tengo que hacer es confiar en Él, obedecer y depender de Él. Yo no veo al profeta diciendo, uy Señor, pero qué bichos tan feos, justo los que yo les tengo como asco. No, Dios tiene sus inusuales maneras para bendecirnos. ¿Sabe que
La respuesta tal vez Dios te la ha dado, pero como no viene en el paquete bonito, rojo, con moñito y como tú lo querías, te están negando esa bendición porque no viene como tú lo esperabas. Señor, yo les decía a ustedes, les compartí un día como el Señor, le oraba al Señor por un milagro y yo esperaba que iba a venir de tal manera y de esa manera no vino, pero Dios finalmente me dio lo que le estaba pidiendo. Cuando le pedí al Señor mi casa, yo me imaginaba una plancha, pero el Señor tenía otra manera de hacerlo. Estaba preparando otra manera de hacerlo. Esos cuervos nos enseñan eso, que Dios no siempre lo va a hacer como te lo imaginas. Él usa sus inusuales maneras, unos cuervos para traerle carne en el pico. ¿De dónde traerían esa carne? Yo siempre me hago preguntas cuando leo la Biblia, Señor, ¿y esos cuervos de dónde traerían la carne? ¿Será una carroña muerta por allá? No. ¿A quién le robarían esos cuervos que son tan inteligentes? ¿A quién le robarían por allá el plato allá en la bandeja? Pin, mija, aquí está su pedazo de carne mío. Esto es para el siervo de Dios. Y es que el Señor pone a los impíos a amontonar riquezas para dárselas a los justos. Está en la palabra. El Señor pone a los impíos a amontonar riquezas para dárselas a sus justos, a los justos. Unos cuervos precisamente fue lo que el Señor utilizó. Y el profeta simplemente hizo caso, el profeta obedeció la voz de Dios. Fue conforme a la palabra del Señor. Dice en el versículo 5 y 6 que leímos, dice, fue y habitó junto al arroyo de Querid, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. O sea, eran tan puntuales que yo creo que le avisaban hasta la hora. Ah, los cuervos, ya son las 8. Otra vez que fue en la tarde, uy, ya son las 4. Sentadito, relajado, la nación en sequía, una situación brava. Él no dependía del político de turno, su dependencia estaba en Jehová. Como nuestra dependencia debe estar en mi Dios. Uy, que esto se ve crítico, terrible, el mundo se ve un colapso global. Que no sé. Yo confío en Jehová. Él es mi provisión, Él ha sido fiel, Él ha sido bueno. Cantábamos ahora. Él es fiel, el Señor. Lo cierto es que Elías la estaba pasando muy bien. Tenía comida, un arroyo pasaba al lado de él, terminaba de comerse su carne, iba y bebía agua, él estaba en un spa. Mientras alrededor la situación era crítica, él estaba prácticamente viviendo en un spa. Pero resulta que en algún momento en que todo está bien, todo está relajado, la vida va bien, todo está normal, tengo mi provisión, mi trabajo, no me falta nada, gracias a Dios mis hijos bien, decimos algunos, todo bien. Pero ocurre algo en la historia, en la escena, como nos suele pasar a todos los seres humanos. En algún momento en que, ahora la viuda le pasó ese momento en el que la muerte atravesó su puerta y se llevó a su esposo. Y ahora viene el profeta, el siervo de Dios, y viene y el arroyo donde el Señor lo mandó, se secó. Se secó. Entonces algunos dirían, no, es que la viuda, porque como esa viuda por allá no era del pueblo, pero porque al profeta, al siervo de Dios, y él hizo caso, él obedeció, siguió la indicación que Dios le dio. ¿Usted qué haría? Como la pregunta que hacemos ahora, ¿usted qué haría? Señor, pero hice caso, obedecí, tú me diste esta palabra, la hice, estoy haciendo lo que tú me dices, siguiendo tus mandatos. ¿Por qué, Señor? Tal vez diríamos algunos de nosotros. ¿Pero por qué? Porque siempre suele salir de nuestra boca una queja antes que una palabra de confianza en Dios. A todos nos pasa como seres humanos. ¿Y cómo tenemos que aprender de Dios en eso? Y él no se queja, el arroyo se secó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando todo parece que va bien y viene algo que cambia la normalidad. A la viuda Señor se lleva a su esposo, a él viene y se le seca el arroyo. Cuando la normalidad viene y cambia la situación en tu casa, en tu vida. Se atraviesan esos momentos que no entendemos, que no comprendemos. ¿Por qué, Señor? Si yo estoy haciendo lo que me dices, obedeciendo. Ay, Señor, ¿y ahora qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor viene y lo manda a Sarepta. Ustedes leyeron ahí, voy a leer el versículo 7 al 10, dice, pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra del Señor vino a Elías diciendo, ahora viene otra indicación. Qué hombre tan atento a escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Cuál es tu indicación? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué debo hacer? Señor, vamos a su palabra, voy a su palabra en cada situación, tomamos un montón de decisiones, hacemos un montón de cosas, pegamos un montón de brincos. Cuando nos tronchamos la pata es que sí, ay Señor, ¿qué debo hacer? No lo hice desde el principio.
Ay, Señor, ¿y por qué este tronchón? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó lo otro? Pero si yo nunca le consulté. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Qué importante aprender a depender de su palabra, de su indicación. Y el Señor viene y lo manda, le dice, levántate a Sarepta. Ahora el Señor lo manda, primero lo mandó junto al arroyo de Querit. Ahora lo manda que se vaya a Sarepta de Sidón. Dice, y habita allí. He aquí yo he designado allí una mujer viuda para que te sustente. Volvemos al inicio de la primera protagonista. Espéreme. Me llama la atención dos cosas. Primero escogió unos cuervos para alimentarlo, unos cuervos. No es inusual, una inusual manera de Dios. Qué extraña manera, ¿no? El Señor, no, Señor, y usted no ha atravesado por ahí un ciervito bien bonito, y yo llego y rebano los mejores pedazos de carne. No, el Señor manda a los cuervos y dice, yo sé cómo lo voy a hacer. Es que es como yo lo voy a hacer. Tú confía en mí, tú descansa en mí, tú solamente sígueme. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo seguirlo? Y espéreme, ahora viene la segunda indicación. Vuelve y le dice que ¿qué? Que se mueva. ¿Sabe qué? Dios tiene que a veces permitir circunstancias que nos hacen movernos. Porque es que a veces cuando todo va bien, todo está normal, todo va marchando con normalidad, acostumbramos quedarnos ahí y estancarnos. Y uno ve a través de la Escritura cómo el Señor permitía un montón de situaciones para hacer a su pueblo moverse. Y cada que lo hacía moverse se estaba acercando cada vez más a Canaán. A veces tendemos a quedarnos donde todas las cosas funcionan bien. Ay, funciona bien. No, las cosas están bien. Y corremos el riesgo de que cuando todo está bien, entramos en una pereza espiritual. Ah, no necesito orar, todo está bien. Ah, eso bostezamos y... Ay, no. Pero cuando viene la situación, ahí sí a doblar rodilla, ahí sí necesito estar con Dios, ahí sí no me molesten, pongo el letrero en la puerta, ocupado para que no toquen la puerta, ahí sí. No es así que a veces Dios tiene que permitir situaciones que me hacen buscarlo, bendita, siempre digo eso, lo aprendí de Billy Graham, este gran evangelista, que decía, benditas circunstancias que me hacen ir a ti, benditas situaciones que me obligan a buscarte. Ahora el Señor vuelve y le da otra indicación. Parece que el Señor no quiere que él se la mantenga, se estanque donde llega, ahí se quedó. Y pasó toda la vida el profeta viviendo junto al arroyo de Querit. No, ahora el Señor le dice, muévete, ve a Sarepta. Y cada que le hacía caso y se movía, Dios lo estaba llevando hacia su propósito. Tal vez esa situación que estás viviendo te está haciendo moverte y que te ha hecho moverte, hacer cambios, renunciar a cosas, salir, o no sé qué Dios está, situaciones que estás viviendo, que tal vez sea lo que Dios está haciendo para acercarte hacia su propósito, para llevarte hacia su propósito. Hijo, venga, primero unos cuervos, y ahora una viuda, Señor. Déjame imaginar, estoy hablando pues parafraseando acá, pero yo me imaginaba en las sandalias de Elías. Una viuda, Señor, qué inusuales maneras. Primero unos cuervos. Ahora vaya a Sarepta que le dije una viuda que lo mantenga. Una viuda. Señor, esa mujer, ¿cómo estará? Señor, ¿y por qué el Señor no me mandó ante el gobernador de la nación? ¿Por qué no me mandó ante la persona pudiente del pueblo, Señor? ¿No le parece a usted? Y usted dice, Señor, pero yo esperaba una cosa así. Si dice, vayan de una viuda, yo le dije a ella que lo sostenga. Y justamente también llama la atención que lo mande a Sarepta. A Sarepta, que Sarepta está muy cerca del lugar donde reina el papá de Jezabel, esa mujer perversa que llamamos aquí en la iglesia estudiado sobre ese tema. Y justo lo manda, vaya acerca de Sidón y Tiro, en Sarepta, hacia allá, o sea, no tiene una inusual manera de obrar de Dios. Justo hacia allá, ahora una viuda, pero vemos un hombre que sí ha aprendido a confiar en Jehová. Señor, hay vainas que no entiendo, hay cosas que no comprendo. Yo solamente confío en tu fidelidad, confío en tu bondad. Y ahora yo lo mando donde la viuda. Lo que no sabe él es que, no sabe ninguno de los dos, es que la viuda lo va a alimentar a él, pero el que termina alimentándolo a ella es el profeta. Vaya a Sarepta, le dice, muévase a Sarepta. El profeta hace caso, levanta sus cosas de ahí y a tomar camino para obedecerle a Dios. Yo imagino que él va llegando al lugar y cuando va llegando, junto allá, la encuentra y era fácil identificarla a ella, esa mujer. Era fácil identificarla porque en esa época era fácil identificar una viuda. Ahorita porque se perdió la costumbre, pero yo recuerdo algunos años atrás,
que literal las mujeres que enviudaban se vestían de negro, o los hombres que se vestían de negro por un tiempo, por un ciclo, un periodo, se vestían de negro. Era fácil identificar esa viuda. Y él identifica a la viuda cuando la ve. La ve allá, Isaías, el Señor le dio una indicación, le dijo que él la había usado a ella hablado con ella para que ella lo sustentara. Entonces el profeta se va, dice el versículo 10, dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Inmediatamente la identificó. En esa época era fácil identificar a esa viuda, una viuda. Se acerca y le dice, palabras parafraseando, le dice, hey, mujer, regálame un vaso de agua, tráeme agua por favor. La mujer va obedientemente a traerle el agua. Presten atención a esto porque ahí hay una enseñanza interesante, importante. La mujer, el profeta le dice, tráeme un vaso de agua por favor. Y ella se va a traerle el agua. Estamos hablando de un tiempo en el que había ¿qué? Sequía. ¿Qué era lo más valioso? El agua. ¿Qué tenía valor? El agua. Dígame si usted cuando se le va el agua no atesora ese galoncito de 5 litros que tiene ahí en la casa y lleva 2 días sin llegar agua a la casa y usted atesora esa agua, eso es un tesoro. Un poquito, lávese las manos con usted misma como mamá se lo mide, ojo, pues que no gaste mucho, eso es un tesoro. Y esta mujer, viene el profeta y le dice, dame agua. Y ella no dijo, uy. Ella fue a traerle el agua. Hay un detalle ahí que prestemos la atención a eso. Entonces ella va a traerle el agua, cuando va le dice, mujer, mujer, y ella voltea y tráigame algo de pan también. Usted diría, ¿qué más quiere? ¿Cómo responderíamos nosotros? ¿Qué más le traigo? ¿Qué golosinitas también o chocolatico? ¿Usted cómo respondería en esa situación? Es que vivamos las historias como narra la palabra. Ella va a traerle el agua que era bien escasa, era de alto valor en ese momento. Ella tiene un hijo, está sola, tiene que atesorar lo que tenga, pero ella va a traerle el agua. Y dice, y tráeme, discúlpame, tráeme también un bocado de pan, hazme una torta de pan. Yo sé que alguno hizo el gesto, ¿qué más quiere? Tan bonito que sentarse a pedir. Ella no hizo eso. En ese momento me llama la atención primero que ella amablemente va a darle de lo que más le faltaba, el agua. Ella va a darle de lo poco que tiene, de lo que más atesora va a darle al siervo de Dios. Va a entregarle al hombre, porque al hacerlo con él lo está haciendo para Dios. Y bien ella le va a dar de lo poco que tiene. Y la señora va amablemente y ahora le pide una torta de agua. Tráeme también por favor un pan en tu mano. Vive el Señor tu Dios. Ahí es cuando ella responde. Vive el Señor tu Dios. Mire la manera en que responde, me llama la atención esto. Vive el Señor tu Dios. Que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Mire que ella no dijo, ¿qué más quiere pues? No, ella dijo, vive el Señor tu Dios. O sea, ella reconoció que él era un hombre de Dios. Ella identificó. Ahora ella como sabía, ella no estaba no era el pueblo, estaba pero conocía que había un Dios. Ella no estaba en Israel, ella estaba fuera de Israel, pero sabía que había un Dios. Vive el Señor tu Dios. Ella no era la preparada, no había estado en escuela de formación, no pasó por encuentro, no hizo un montón de cosas, pero ella sabía que había un Dios. Ella no estaba en Israel siguiendo todos los protocolos, ella era de Sarepta, pero sabía que había un Dios verdadero a quien amaba. Vive el Señor tu Dios, que no tengo sino un bocadito y un poquito de aceite. Y tengo un hijo, mi esposo murió, yo tengo un niño. Profeta, lo voy a ser sincero, déjeme parafrasear, no dice exactamente así, pero profeta, déjeme ser sincero, yo quiero darle, pero esto es lo que me queda, ya tenía pensado con mi niño comer eso y el fin, y morir. O sea, para ella lo que estaba viviendo era el fin. No había salida, no había forma. ¿Cuántos hay que estén viviendo a veces, viven esas situaciones en las que no ven una salida? Señor, no. Lo único, ¿y cuántos hay que la situación que están pasando creen que es el fin? Eso es lo que queda, no hay más. Esa es la vida que me tocó, dicen algunos. Esa fue la situación que me tocó. Esa fue la familia que me tocó. Yo no tengo oportunidades y algunos dan su situación actual como definitiva. Ella dijo, ¿cómo comemos esto? Y morimos. ¿Cuántos hay que la situación que están viviendo la dan por definitiva? Y no es definitiva. Ya el Padre estaba obrando para algún milagro para ella, como lo está obrando para tu vida.
Cuando creen que es el fin, que definitivamente esto no va a cambiar, Dios ya está planeando el cambio en esa situación. Dios ya está preparando para obrar y cambiar la situación. Vive Jehová, Dios que no tengo. Y qué interesante que sabe que él le responde el profeta. Hágame primero a mí, luego coman ustedes. Usted vuelve y dice, ¿cómo así? Pero me llama la atención de esta viuda, la forma en que está actuando. ¿Sabía que hay un texto en la palabra más adelante que dice que habían muchas viudas en ese entonces, pero solo a una? ¿Se acuerdan? Mandó el Señor al profeta. Hay muchas viudas, ella no era la única viuda. Pero déjeme imaginar, ¿será que de todas las viudas que habían, era la única que estaba dispuesta a hacer eso? ¿Era la única que estaba dispuesta a obedecer? ¿Era la única que estaba dispuesta a entregar? ¿Era la única que estaba dispuesta a darle al Señor, a honrarlo y hacer lo que Él dijera? Había muchas viudas, pero solo la mandó a ella. Fácil la situación de la viuda. No, primero hágame a mí. ¿Usted qué dice? Usted dice, no, qué pena, pero primero está mi hijo. ¿Cierto? Humanamente uno dice, qué pena papito, pero primero mi hijo. Pero ¿qué actitud la de esta mujer? Le dice, hágame a mí, que ciertamente dice Jehová, no faltará el vino, el aceite ni la harina en tu casa. Una palabra, llegó la promesa de Dios, llegó una palabra que le estabas pidiendo. Abre la escritura, Dios te da una promesa, la sientas en tu espíritu, ahí está la promesa. Ahora es cómo actúas con esa promesa. Porque hay muchos que reciben promesa y promesa, pero van a convenciones, congresos, un montón de cosas y salen empoderados, pero ¿qué hacemos con esa palabra? ¿Qué voy a hacer con eso que me dijo? Él le dice, hágame a mí primero. Ahora, aquí hay una enseñanza poderosa, tremenda. El agua escaseaba, o sea que ella tenía poquita agua, poquita harina. Dijo, solo tengo un puñado para mi hijo y para mí. Dice, deme a mí primero. Habla de primero Dios. Habla de ese diezmo, de esa semilla. Ahorita hablábamos de la primicia, de Dios primero Él. Es que Él quiere ser el primero en tu corazón. Él quiere ser el primero en tu vida. Es que Dios no necesita el dinero suyo y mío, pero lo que quiere probar es tu corazón y el mío, si Él está primero en mi corazón. Y cuando es tan poquito, uy Señor, daré el diezmo de ahí, uy Señor, pues yo me ganará 2 mínimos, 2 salarios mínimos. Señor, pero yo paso raspando, usted sabe, no, ella no se puso a decir eso. Y no, pero si me pongo a darle y la harina, y ella no la veo cuestionando, como muchos se cuestionan el diezmo, la ofrenda, la semilla, no, ella le creyó. ¿Usted cree las promesas de Dios? El Señor quería de lo poquito que tenía, dijo, pero primero yo. ¿Cuántos hay que llega la provisión de Dios? Dios les da su salario, les da su provisión, gastan en todo lo que necesitan y de último, a ver si quedó para el diezmo, muestre si quedó para el diezmo. Ahí donde están fallando la promesa. Porque hay unos que dicen, pero pastor, yo diezmo y yo ofrendo, pero ¿cuál es la actitud del corazón? ¿Sabe que Dios mira en el momento de la ofrenda y del diezmo, mira es el corazón? Cuando Jesús se sentó en el templo a mirar a la mujer, a los que ofrendaban, recuerden que dijo, esa mujer dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Los otros daban de lo que les sobraba. Entonces a veces cogemos y gastamos primero mis hijos, primero mi casa, primero mis necesidades, primero mi universidad, primero mis metas, primero lo mío. Ay, quedó para el diezmo, quedó para la ofrenda, quedó para darle al Señor. Ay, sí quedó, quedó. Esa no es la forma. No alcanzó. Padre, qué pena papá, qué pena Señor, no alcanzó. Terrible. Pero no están entendiendo el principio financiero en la Biblia. Ya tenía eso, no, deme primero a mí, saque primero lo mío, deme primero lo mío, no te faltará a ti. ¿Estaban las otras vidas dispuestas a hacer eso? Yo les contaba mi testimonio, yo pasé por eso. Señor, yo me gano un mínimo pelado, raspado, Señor, que me aumenten y te doy el 20. Nunca pasó. Que el Señor me estaba enseñando que no era así. Primero yo, de lo que tenés, porque si en eso poquito no eres capaz de que yo sea el primero, no vas a hacerlo cuando te dé el 20, 2 salarios, 3, 5 salarios mínimos, no lo vas a hacer. Tienes razón, él es verdadero. Es primero, Señor. Yo veo ahí la semilla, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, cuando traigo las primicias al Señor. Primero, papá Dios, primero mi Padre, porque a Él le estoy mostrando que Él está primero. Ella no puso primero a su hijo. Ella no puso primero su casa. No, ella dijo, listo, pues lo trajo. Ella confió en una promesa. Le dijo, no te faltará el aceite y la harina, no te faltarán en tu casa.
El Señor te dice, traigan los diezmos al alfolí, traigan las ofrendas, traigan las primicias. Yo abriré las ventanas de los cielos, generaré abundante cosecha. La cuestión es que muchos que no le creen a esa promesa dicen, no, yo mejor me aseguro yo. No, mejor me aseguro yo. Por eso no ven la bendición, la promesa. Vive el Señor tuyo, le dice ya, pero ella dice, no te faltará el aceite, no te faltará. ¿Quién es el primero en nuestro corazón? Otra cosa que podemos ver aquí como enseñanza es que ella da lo que tiene. Lo que tiene, ahí está para ti. Un jovencito una vez en una multitud, que habían como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y un jovencito tenía 5 panes y 2 peces. Pero él se los puso al Señor y alimentó una multitud. Y es que a veces el Señor nos llama a servirle, nos llama a hacer algo. Señor, pero es que yo no sé hablar, yo no sé cantar, yo no estoy tan preparado. Y hablamos desde nuestra escasez, en vez de confiar en Él y darle lo que me está pidiendo. Señor, no sé hablar, pero tú me enseñarás, tú me capacitarás, tú te encargarás, Padre. Yo damos lo que... Ese día ese jovencito puso esos 5 panes y 2 peces y el Señor alimentó una multitud con eso poquito. Porque tiene que ver más con la actitud del corazón. La actitud del corazón. ¿Cuántos hay que son súper preparados y sí, se la saben todas, pero la actitud del corazón no es la correcta? No es la correcta la actitud del corazón. Y el Señor primeramente lo que mira es la actitud del corazón. Ve y hazme a mí, le dice, el primero hágame a mí primero. Otra cosa que me llama aquí la atención como enseñanza es que ¿usted no se imaginan que esa mujer todos los días veía allá en la mesa el frasquito de aceite y el puñadito de harina? Todos los días ella miraba eso. Déjeme imaginar. Yo creo que ella iba y le hizo la tortica, el puñadito de él y dijo, bueno, Padre, pues primero, al dárselo a él se lo estaba dando a Dios. Puso primero a Dios, primero que su propio hijo. Porque es que a veces, sin darnos cuenta, hasta los hijos, la familia, los seres queridos se vuelven idolatría. Lo que voy a decir es, espero lo sepan comprender, pero a veces se vuelven idolatría. Yo no escucho a personas diciendo, yo adoro a mis hijos. No, yo adoro a Dios. Él me los dio, le pertenecen a Él. A veces las bendiciones de Dios se nos vuelven esa idolatría, entonces hay que tener cuidado con eso. Amamos a nuestros hijos, claro, pero sé que como cantamos la canción de ahorita, todo viene de ti, todo vuelve a ti. Todo lo que tengo es tuyo, tú me los das. Ella todos los días, yo imagino que esta mujer miraba esa coquita, miraba la coquita, miraba el frasquito de vidrio con el aceite. Ella fue y le preparó el puñadito, hizo la tortica. Ustedes se imaginan ese olor a tortica de harina calientica. Ay, ella preparó la tortica y ellos con esa hambre. Ella viene y se la trae el profeta, viene y le trae al profeta aquí la tortica y el agua que me pidió. Daba de lo poco que tenía, estaba dando todo. Viene y se lo pone al profeta. Y ahora ya se voltea para la mesa y oh sorpresa, la harina y el aceite está igualito. Va y prepara otra tortica, mi hijo parece que va a alcanzar. Y otra tortica para ella y para el niño. Viene y se la trae al niño una tortica y ahora mira, bueno, ella dice, bueno, para mi hijo que coma él, desde que mi hijo esté bien, yo quedo tranquila. Primero lo del Señor, ahora voy con mi hijo, voltea a mirar y hay harina y aceite. Vamos a hacer otra tortica. Y viene a hacer su tortica y a sentarse ya a comer y se pone a conversar con el profeta y a charlar y profeta y cuénteme usted cuántas cosas tiene para contar, qué historias debe tener. Cuando terminan de comer, mira el frasquito y el frasquito hay aceite y hay harina. ¿Sabe qué? ¿No le parece a usted que era una prueba diaria? Diaria de dependencia. ¿A usted cómo le gustaría ver? No, venga, Señor, ¿por qué no me pone una vez una tinaja de harina grande para yo no estar penando todos los días, Señor, sudando? Ay, Señor, esto es una tortura. ¿Por qué no me pone unas 2 cajas de harina de una vez? ¿No le está enseñando el Señor dependencia todo el tiempo? Aunque no lo vea, aunque no vea el galón, la garrafa de aceite y las 4 cajas de harina, aunque no lo vea, dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Yo imaginaba, déjenme imaginar la película, ustedes saben que me gusta vivirla. Yo imagino que empezaba por esa ventana a salir ese olor a torta de harina. Ustedes saben que cuando uno está cocinando algo rico en la casa, eso es innegable de taparlo y cerrarlo. Eso se sale el olorcito y usted se da cuenta que, ese vecino se está haciendo un guisado nomás de bueno, huele tan bueno. Yo imaginaba que la gente venía y decía, oiga, esta mujer, esas tortas que huele y esto, no estoy bien fregado. Oiga, y en la casa de aquella, todos los días huele a torta. Esta vieja, ¿cómo hace? Perdón, ¿esta mujer cómo hace? ¿Esta mujer cómo hace?
O era tortica, harina. ¿Usted no cree que la gente venía y le preguntaba, vecina, todos los días hace torta, ¿no? Sí, ¿quiere tortica? Espérame, le paso una. Y ella iba con la tortica, tome vecina, tome. Mire, la que no tenía ahora estaba bendiciendo a sus vecinos. ¿Y usted cómo hace tanto con un mínimo? Algunos dicen así. ¿Y ustedes cómo sobreviven? Yo me acuerdo en esas situaciones que vivía cuando mis hermanos estaban pequeñitos, que la gente me decía, uy hermanos, ¿cómo hace ustedes con un mínimo? Son 5, ¿cómo hacen? La bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. Porque es que la bendición de Dios es así, la que te prospera, que no depende de la caja, la cantidad, Él es fiel. Yo me imagino que había tortica para los vecinos. Todo el mundo se admiraba, se sorprendía. Y todos los días yo creo que ella despertaba y miraba la botellita de aceite y a la harina. La palabra del Señor se cumplió. No faltará en tu casa la harina ni el aceite. Cuando el Señor te da una palabra, tú y yo solamente tenemos que hacer es creerla. Creerla, pero es ahí donde nos cuesta trabajo creerle esa palabra. Qué hermosa historia, las inusuales maneras de Dios. Nosotros a veces esperamos que esa provisión venga por un banco, que me llamen de tal entidad para tal cosa, y Dios está abriendo puertas que son inusuales, pero a veces no las vemos porque estamos esperando que se haga la manera que el Señor que nosotros queremos. No tengas temor, le dijo el profeta. No tengas temor, le dijo, no tengas temor. Hágame una tortica y a mí tráigame agua, no tenga temor. Señor, ¿por qué nos insiste tanto en que no tengamos temor? Porque el temor es otra clase de fe. O fe en lo negativo o fe en Dios. El temor es otra clase de fe. Estoy tan seguro que va a pasar algo, ese es el temor. No, es que eso se viene, eso se cae. Yo no compro moto porque me voy de cabeza. Yo no compro carro porque eso fijo me choco. Eso es fe. Está teniendo fe en el lugar equivocado, en el lugar errado. Tiene un enfoque de la fe en el lugar equivocado. Dios hará maravillas en medio de la situación que estemos pasando. Imagináis los vecinos viniendo a comer, a disfrutar, olían tortica, recibían una tortica que le pasaba por la ventana. Ahora esa mujer, yo creo que la gente le preguntaba, ¿cómo hace? Y usted, venga, ¿y usted cómo hace? ¿Es que usted quién le está trayendo? Dios. ¿Y usted quién le provee? Mi Dios. ¿De quién depende usted? De mi Dios. La viuda, la que quedó sola, la pobrecita, y qué pecado, se le murió el marido, el esposo, y el que veía por ella, que era el que se encargaba, ahora estaba mostrando que no, ya no, ahora su dependencia, su esposo, su proveedor era Jehová, su Dios, nuestro Dios. Pero en verdad os digo, dice Lucas capítulo 4, 25, en verdad os digo que había muchas viudas, dijo Jesús haciendo colación a este pasaje. Dice, pero en verdad os digo, Lucas 4, 25, que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Estaremos nosotros con la actitud de una viuda así? Había muchas viudas en ese momento, pero Dios lo manda a ella. Aquí la idea no era que había muchas viudas, era, ¿y es por qué la envió Elías? Dios, ¿por qué le envió el profeta a ella? Esta mujer, yo veo que está la mujer que cuando dijo, vive el Señor tu Dios, ella conocía a Dios, quién era Dios. Sabía quién era el Señor. Vive el Señor tu Dios, le dijo ella. En la lógica de Dios, en la lógica del reino, es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Primera de Reyes dice la palabra, aquí lo estamos viendo en este relato de Primera de Reyes. Ella le dio primero al Señor lo que es del Señor. Y Él se encargó de que nunca le faltara en su mesa. Ese principio sigue hasta el día de hoy. Es el mismo principio hasta el día de hoy. Ese principio del Señor para proveernos. Qué ejemplo para nosotros. Qué ejemplo para nosotros el de esta viuda. Y que sea la enseñanza que quede hoy, para que me acompañe, sea la enseñanza que quede hoy, que nos quede como esta enseñanza final. ¿Estaremos con esa actitud como la de la viuda? Pues sí, yo que ya miraba su dependencia todos los días, mirando el aceite, mirando la harina, pero ella confiaba, ella sabía, ella cumplió, hizo lo que el Señor le dijo y dependía del Señor. Y empezó a hacer bendición. Yo estoy seguro que los vecinos venían y le decían, ¿usted cómo hizo? ¿Usted cómo hace? ¿Usted cómo hace? Si falta por todo lado, no hay, las cosas escasean, pero en la casa de esa mujer no faltaba.
porque ella entendió ese principio. Le dijo, primero tráigame a mí, y ahí no va a faltar. Hoy el Señor te dice, primero el Señor. ¿Es primero el Señor en tu corazón? ¿Es primero el Señor en tus finanzas? ¿Es primero el Señor en tu área sentimental? ¿Es primero el Señor en tu familia, en tu casa? ¿Es primero el Señor? ¿Cuántos hay que la novia, el novio se vuelve primer lugar y Dios queda desplazado a un lado? Primero Dios, primero el Señor. ¿Está primero Dios en tu corazón, en tu vida? ¿Qué enseñanza la que nos deja esta viuda? Cierro con este pasaje que está en Habacuc 3, 17 y 18, que veo que viene como para este pasaje. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo veo una viuda que aprendió eso. No hay, escasea, tal vez es lo último, pero vive el Señor tu Dios, pero vive el Señor mi Dios. No podemos dejar que las circunstancias, las situaciones nos desenfoquen, nos saquen. Él es el primero en mi vida. Dice, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no produzca la hierba, los campos no produzcan alimento, aunque no haya fruto, aunque no hayan las ovejas, aunque se acabe todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. En ti me gozaré, Señor. Por eso lo invito cada que venimos a la iglesia, deje sus situaciones a un lado y adorémoslo. Adorémoslo. Por eso el Señor dice, deleítate en mí, yo te concederé las peticiones de tu corazón. Pero queremos hacer al contrario, a la inversa. Las maneras inusuales de Dios no son como las nuestras. Él utilizó unos cuervos para alimentar a su siervo. Utilizó una viuda, que era el lugar como menos probable. No lo mandó a la casa de un gobernador, de un hacendado, de un rico, no vaya de una viuda, porque resulta que ahí lo iba a alimentar a él y él iba a llevar alimento a esa viuda. O sea, uno diría, el Señor mandó al siervo allá para bendecirlo, y resulta que era que Dios tenía una bendición para esa viuda. Pero gracias a Dios que hubo un hombre que le hizo caso, que lo obedeció. ¿Cuántos pasos te ha dicho el Señor que hagas? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ve, háblale a esa persona ahí en el metro? Y tú lo has sentido, pero no lo hacemos. Por pena, y Dios tenía un propósito. Tal vez lo que tú le ibas a decir, el Señor mismo te estaba mandando a decirle algo que esa persona necesitaba escuchar. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ve, decirle algo a esa joven, háblale a esa mujer, decirle algo? Simplemente acercar y decirle, sabes, no sé, pero siento en mi corazón decirte que Dios te ama. Solo eso. Y tú no sabes cómo esa palabra en ese momento era la que tenía que oír, porque era en el momento de Dios que tú te movieras, que hiciera lo que Él estaba diciendo, porque Él tenía un propósito claro ya para que lo que iba a hacer ahí. Si el profeta no hace caso, se va para otro sitio y dice, no, Señor, eso, mira todo el propósito que había de Dios. Vamos cerrando con esto, y es que todo lo que pasa en nuestras vidas, aunque no lo entendas, aunque parezca inusual, pero tú has confiado tu vida en Dios, cada cosa te está acercando al propósito de Dios, cada cosa te está llevando más a Él. Y es aprender a esa obediencia a ciegas. Vive Jehová tu Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas, aunque no hayan ovejas, aunque el campo no dé fruto, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque te adoro, porque tú eres la razón de mi existir. Esta vida es pasajera, realmente importa la eterna. Que esto sea una enseñanza, que esta enseñanza en nuestros corazones hoy. Los invito ahí donde están a cerrar sus ojos. Si esta palabra Dios te habló, tocó tu corazón, cierra ahí tus ojos y conversa con Dios, habla con Dios. Si esto sientes que fue para ti, conversa ahí un momento con Dios. Hablemos con Dios. Dile, Señor, gracias. Enséñame, Señor, a depender de ti. Hoy el Señor quiere traer. Yo siento que el Espíritu Santo hoy ha traído a más de un corazón, algún corazón hoy ha traído paz en medio de la tormenta.